Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, la verdad es que hoy, más que otras veces, estoy muy contento porque está aquí en este estudio mi queridísima amiga, colega, ¿qué más le pongo? Casi hermana, confidente, bueno, tantas cosas. Leticia Páez Frías, una excelente terapeuta, colega en el doctorado, compañero de doctorado, también de maestría en psicoterapia, ¿eh? También de una de las maestrías. Una de las tantas maestrías que hemos andado por ahí. Y bueno, una persona que tiene más de 20 años en el campo de la psicoterapia y vamos a platicar sobre experiencias clínicas de lo más común que sucede en el consultorio. Bienvenida, bienvenido. Comenzamos. Muy bien, amigas y amigos, pues ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional y listos y dispuestos para comenzar a charlar en esto, Leti, que es más que nada un diálogo entre amigos, un diálogo entre colegas, más que un tema preparado así rígido. Es hablar de lo que más sucede en el consultorio, de las cosas que más común se consultan o los problemas más difíciles a los que nos enfrentamos hoy día. Y bueno, habíamos hablado de empezar platicando sobre la depresión, Leti. Fíjate que lo hemos comentado antes, ¿no? Tenemos cantidad de charlas pendientes. Y bueno, creo que ha sido muy enriquecedor tanto para tu práctica como para la mía, y no nada más en la práctica profesional, sino también para nuestras vidas, comentar acerca de las cosas que nos enfrentamos en el día a día en el consultorio. Y bueno, hablar de depresión es hablar como del pan nuestro de cada día. Totalmente, ¿no? Sí. ¿No? ¿Y quién no ha estado deprimido? De hecho, la depresión es una situación que es parte de la vida. Una experiencia universal. Una experiencia universal. E incluso yo siempre comento que hay 3 formas de experimentar la depresión, ¿no? O sea, podemos pensar en la depresión como una crisis depresiva que viene a raíz de una pérdida, de una situación que sobrepasa en algún momento nuestros recursos personales para afrontarla, y que es normal, a todo mundo nos pasa, ¿no? O sea, ante alguna pérdida, ya sea de un ser querido, de una situación de trabajo, etcétera, ¿no? Y bueno, estaríamos hablando de una crisis. Hay también una manera de vivirla como un estado, digamos, ya un poquito más largo, un estado depresivo que implica más tiempo, ¿no? Más que una crisis, y que, bueno, implica que a lo mejor fue una crisis que a lo mejor no se atendió adecuadamente, se complicó y se requirió de más tiempo como para poder manejarlo. Pero hay algo que yo creo que estamos, bueno, cuando menos creo que coincidimos en eso cuando hemos platicado de una tercera forma de cómo se experimenta la depresión, y que desgraciadamente la estamos viendo más día a día, que es tener una actitud depresiva ante la vida. O sea, ya no es una crisis que va a pasar en poco tiempo, ya no es un estado que a lo mejor va a durar más tiempo, pero que va a resolverse. Estamos hablando de un estilo de vida, estamos hablando de una percepción, un estilo de vida depresivo, en donde es como vivir así de una manera aplanada. Normalizar la depresión. Donde no pasa ni nada muy bueno ni nada muy malo, pero sin la capacidad de goce, de disfrute de la vida, ¿no? Y es terrible, ¿no? Porque realmente cuando aprendemos a vivir así, mi metáfora es como de repente tener la llave del agua abierta y la vida fluyendo y se va. Pasa el tiempo sin esa capacidad de goce, de disfrute de algo tan corto y tan preciado como es la vida, Leti. No sé si te ha pasado que cada vez más las personas llegan diciendo que no sienten nada. Dicen, ¿sabes qué? Yo vengo porque no sé si estoy mal, pero no siento nada. Y ni nada bueno y ni nada malo, ¿no? Entonces es como si estuvieran distímicos, que la distimia sabemos que es la depresión enmascarada, ¿no? Enmascarada, oculta. Entonces las personas están funcionando, hacen lo que tienen que hacer, se levantan como se tienen que levantar, trabajan, etcétera, pero no disfrutan, es como andar como en automático. Piloto automático. ¿No? Entonces pareciera que estamos
viviendo de acuerdo incluso a los programas que se ponen de moda, ¿no? Como estos de los zombies, ¿no? Famosos, ¿no? Pues bueno, de alguna manera hay personas que se sienten como muertos en vida. Uh-huh. Como si estuvieras viendo los infomerciales en la noche, a las 12 de la noche y sin que pasara nada, así, pegado así, a la vida, ¿no? Viendo la vida pasar. Ajá. Ajá. Y entonces es un reto porque estamos hablando de personas que no encuentran ninguna motivación. Uh-huh. Y que incluso dicen, sé que tengo una vida de la cual debiera de sentirme orgulloso, contento, que tengo muchas cosas por las cuales estar feliz, sin embargo no logro sentirme feliz, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya es cuando entramos allá a un tema ya de sentido de vida, un tema ya uh-huh. existencial, ¿no? Pero es bien complejo, Leti, porque la depresión, así como hace rato te referías a la distimia como la depresión enmascarada, la depresión también al ser un trastorno, digo, puede verse desde un modelo médico como una enfermedad, sí. Pero también puede verse como algo diferente, ¿no? Tiene muchas formas desde dónde abordarse, ¿no? Yo creo que si únicamente viéramos la parte de lo que sucede en el cerebro, la química, la serotonina, etcétera, que ahí no está funcionando muy bien, uh-huh. sería una visión incompleta porque sí. tenemos que ver el contexto global de la persona. Así es, y bueno, para eso también habrá que hacer una buena revisión, una historia clínica, como siempre lo digo, ¿no? Que lo hemos platicado mucho de cómo de repente ya cada vez hay colegas que piensan que con la simple observación uno ya puede hacer diagnóstico, ¿no? Y no, para eso tenemos la posibilidad de contar con una serie de instrumentos, con una serie de estrategias, de técnicas, que no hay que desecharlas, como en alguna ocasión platicábamos en algún uh-huh. programa que me tocó compartir contigo, acerca de cómo las clasificaciones que existen, los libros que existen, la bibliografía que existe para darnos una guía, un uh-huh. norte de cómo entender los trastornos mentales, pues bueno, es importante considerarlos. No quiere decir que sea la verdad absoluta, pero tampoco hay que dejar de utilizarlos, ¿no? Uh-huh. Igual en este caso, como tú bien dices, habrá que ver hasta qué punto una persona está presentando una situación de este tipo porque hay una cuestión orgánica, uh-huh. hasta qué punto es porque realmente hay un problema que tiene que ver con un vacío existencial, ¿no? Uh-huh. Y casi siempre van de la mano también, ¿no? O sea, tienes que meterte uh-huh. en ambas cosas y quizás en algunos otros factores, pero bueno, siempre tratando de atender cada uno de esos uh-huh. elementos para tener una idea, una impresión mucho más amplia del caso. A mí algo que me preocupa, Leti, es que, fíjate, que no tomamos conciencia de que la depresión realmente es un problema muy serio y muy severo. Dicho por la OMS, es la principal causa de incapacidad laboral en el mundo. El 20% de la población en este momento está pasando por una crisis depresiva, o sea que es una cantidad impresionante de personas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, la depresión es un tema universal. Uh-huh. Me preocupa que muchas veces la gente no toma conciencia de que es un tema muy serio, de que a veces, por ejemplo, médicos que no tienen la especialidad médico general, a veces neurólogos, a veces otro tipo de especialistas que son buenos en lo que ellos conocen, uh-huh. pero que únicamente ven esa pequeña partecita, la parte médica, entonces, y de repente recetan un antidepresivo. Uh-huh. Entonces ahí anda la persona anestesiada, ¿sí? Así como en el limbo, pero no resuelve todo lo que está pasando alrededor. Uh-huh. O a veces, en el peor de los casos, llegan con un coach de vida o con alguien que practica, no sé, PNL o algo que pues son técnicas muy padres para ciertos contextos, ¿no? Pero uh-huh. definitivamente no son cosas que sirvan para tratar una depresión. Entonces, tema muy importante, tomar conciencia, para mí creo yo, creo que para ti también, sí. tomar conciencia de que la depresión es un trastorno psicológico, psiquiátrico severo. Que se tiene que tomar en serio. Se tiene que tomar en serio, porque si no las consecuencias son desastrosas. Sí, claro. No nada más para quien lo padece directamente, sino porque se genera un entorno depresivo que uh-huh. afecta a quienes están alrededor de la persona que aparentemente es el que está enfermo o padeciendo uh-huh. la depresión, ¿no? Sí. Y no es un tema de échale ganas, porque estás triste, porque es lo común, ¿no? Que el compadre, el amigo te dice, no, hombre, depresivo, no, como tú, hombre, o sea, puede ser cáncer, no hay bronca, pero si estás deprimido, como que sería... No es un problema de falta de voluntad, pues, no. Que es lo que normalmente la gente dice, ¿no? No lo es.
Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos, pues ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional y estoy platicando con mi querida amiga Leticia Páez Frías. Estamos hablando sobre depresión. Ese tema que es muy importante, Leticia, lo estamos hablando sobre, en la salud en general a nivel mundial, ¿no? Pero más allá de lo que hemos dicho, decíamos pues la importancia de un diagnóstico adecuado, de ser el especialista o los especialistas, las personas que se encargan de tratar la depresión. Y fíjate, aquí hay 3 figuras que son importantes. Y vamos a hacer una distinción, me gustaría hacerla, ¿no? Psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. ¿Quién sí, quién no? ¿Cuándo sí, cuándo no? Es un tema controversial. Porque bueno, sí. Psicólogo, hay que decir que no todos los psicólogos somos psicoterapeutas. Hay psicólogos que no tienen la especialidad. Y entonces muchas veces terminan dando consejos, terminan dando a lo mejor estrategias no muy certeras para tratar la depresión. Se requiere que el psicólogo que sea además psicoterapeuta. Sí, fíjate que tengo yo ya algún tiempo que en la primera sesión que yo tengo con alguna persona que acude a consulta, me doy el tiempo de ya explicar esta situación, porque cada vez pues hay más psicólogos, hay más generaciones de psicólogos que están egresando, más instituciones que están ofertando la carrera. Y bueno, en la práctica clínica, pues tú y yo lo sabemos, no hay enfoques, no hay estrategias, no hay técnicas que nos alcancen a veces para lo que nos estamos enfrentando. No. Entonces, definitivamente, un psicólogo no está preparado, el egresado de psicología no sale preparado para atender, para dar psicoterapia. Para eso necesitas una formación específica. De hecho, creo que en Europa nos comentaron maestros, ¿no? En algunos de los cursos que tenemos que se ve como una profesión aparte, ¿no? Y bueno, en este caso, no quiere decir que un psicólogo a lo mejor no pueda orientarse y canalizar, referir, etcétera, que eso es lo que se esperaría. El problema es que a veces se dan algunas estrategias o algunas técnicas que hacen que ahí la persona se detenga, la persona que está padeciendo el cuadro, y que no resuelva realmente su situación. Y la depresión cuando tienes un problema de depresión no se queda así como cuando llegaste. O sea, se puede hacer crónico, ¿no? Y puede llegar a generar situaciones todavía mucho más graves, que hace más complejo también su atención. Entonces, sí, últimamente yo he procurado hacer esta explicación, porque la gente ahorita tiene muchas opciones, ven muchas opciones o ven muchas personas que pudieran atenderla, pero no necesariamente son las indicadas. Y bueno, también porque estamos hablando de depresión, pero realmente creo que también estamos más bien hablando del manejo que se debe de hacer con alguna persona que acude con algún padecimiento. En este caso estamos hablando de los que acuden por depresión, pero creo que es igual para todos, ¿no? O sea, hacer esta valoración adecuada, esta evaluación de la situación, determinar hasta dónde es lo orgánico, hasta dónde es la cuestión emocional, qué nos compete a nosotros, aun cuando seamos psicoterapeutas y que estemos formados para eso, qué sí es lo que podemos hacer nosotros, qué es lo que estamos observando en la evaluación para saber a qué otro especialista canalizarlo, si necesitamos canalizar a neurología, si necesitamos canalizar a psiquiatría. Incluso tú sabes que también ese es un tema delicado, porque también hasta tenemos que ver con qué neurólogo, con qué psiquiatra, ¿no? Con qué psiquiatra lo vamos a canalizar. Y bueno, afortunadamente hemos podido hacer muy buena mancuerna con profesionales muy éticos que nos encontramos y que coincidimos en la importancia y la responsabilidad que implica el atender una situación de este tipo con una persona. Estamos hablando de personas, pues no estamos hablando de otra cosa. Entonces sí implica una responsabilidad muy grande, y la gente tiene que saber este tipo de cosas para que también sepa a dónde acudir, qué esperar también de la atención que va a solicitar. Y ahorita hablando también el papel del psiquiatra, ¿no? Que es muy importante, que muchas veces cuando vas a explicarle a la persona
que requiere atención psiquiátrica, pues hay que hacer también con mucho cuidado porque la palabra psiquiatra la asocian inmediatamente con locura, ¿no? Y lo primero que te dicen, no, estoy loco, ¿no? Pero no es un tema de locura o de enfermedad mental, es un tema de un trastorno psicológico, psiquiátrico que padecemos el 20% de la población del mundo en este momento, ¿no? Es un tema de salud mental muy importante que merece y que tiene que ser atendido y que en ocasiones los que estamos formados como psicoterapeutas sabemos que necesitamos un apoyo médico. Claro. ¿Sí? Que es muy importante y que no se puede dejar de lado. Sí, claro, que incluso necesitamos el apoyo médico para complementar el tratamiento de nuestros clientes o nuestros pacientes, pero también a veces para nosotros. También a veces para nosotros, porque... Que ese es el tema del programa que sigue. Sí, el síndrome de burnout, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es que nadie estamos exentos, pues, ¿no? Y la situación es que... la gente puede pensar que para deprimirse necesita haber tenido un trauma muy grande en su vida o una pérdida muy grande en su vida. No, resulta que si estamos viendo las estadísticas estas que maneja la Organización Mundial de la Salud, es porque la vida está resultando muy difícil, muy rápida. Está resultando más compleja cada vez, está siendo más demandante. Entonces eso hace que nuestros recursos personales estén viéndose en juego constantemente, poniéndose a prueba, que es un reto constante el vivir, y entonces de repente ya no podemos con tanto, y ese estrés, ese cansancio va a llevarnos probablemente a presentar un cuadro de ansiedad, de depresión, porque van muy de la mano también, ¿no? Entonces, por eso es que también es importante que se vea la necesidad de atendernos también o atenderse también de manera médica. ¿Por qué? Porque hay las formas, hay los medicamentos que son para eso, para detener un proceso que puede llegar a ser mucho más complicado, más grave, ¿no? Eso que acabas de decir a mí me parece muy importante y lo voy a retomar esta idea. Y lo hablo yo mucho en los cursos de mindfulness que damos, que la mente, el cerebro, todo el aparato mental nuestro, pues bueno, en términos de creación, pues fue diseñado para una realidad de miles de años atrás, ¿no? Realmente la humanidad ha evolucionado tan rápido en cuestiones de tecnología, de cultura, de sociedad, que nuestro cerebro, nuestra mente no ha alcanzado a evolucionar tan rápido. Entonces es como de repente... querer recorrer la carretera Mexicali-Tijuana en bicicleta, o sea, no, valga la metáfora, ¿no? No hemos evolucionado tan rápido. Entonces, en esos momentos en que tenemos tanta información, tantos distractores, tantas cosas rondando por la cabeza, realmente la depresión es un tema que surge inmediatamente. Claro. Y si a eso le agregamos que hay una dificultad para identificar adecuadamente las necesidades que tenemos o cómo estamos, entonces de repente no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de más o menos como en qué porcentaje estamos funcionando y de repente estamos queriendo meterle el acelerador y entonces generamos un desgaste muy grande que pues nos va a cobrar factura. Y la factura va a ser la depresión, va a ser la ansiedad, va a ser un síndrome de burnout, ¿no? Que en algún momento lo vamos a platicar también. Entonces, pues por supuesto que tenemos que estar conscientes que en algún momento podemos necesitarlo. Y qué bueno es también que sepamos dónde buscar la atención adecuada y que si tenemos que incluir no únicamente en la atención a un cierto tipo de especialista, pues también hay otros que también van a complementar ese tratamiento y que lo ideal es que estos especialistas tengan la capacidad y la responsabilidad de generar una comunicación adecuada para poder dar una atención también integral a la persona, ¿no? Eso es muy importante, la atención integral y la comunicación entre profesionales mismas que tú y yo sabemos que se da entre los psicólogos cuando nos referimos a un paciente con otro, entre el psicoterapeuta, el psicólogo y el psiquiatra también con los que tenemos comunicación constante sobre nuestros casos, cómo van evolucionando, qué estrategia sigue el psiquiatra para nosotros también tomarla en cuenta, saber exactamente por dónde estamos caminando y llevar al final de cuentas a nuestro paciente, a nuestro cliente, a mí no me gusta decir cliente, al paciente tampoco, pero... a buen puerto. No sé por qué no me gusta. Paciente. Me gusta paciente. Pues fíjate, con respecto a eso,
habrá quien piense que el dar terapia o dar psicoterapia implica así como que algo tan facilito como estar platicando con la gente y darle consejos, ¿no? Entonces, mi asistente, a la que yo quiero mucho, que aprecio mucho, que la conoces muy bien. Le mando un saludo. Le mando un saludo a Lili. Siempre está preocupada porque me dice, no para, y es que después estoy recibiendo mensajes por correo o mensajes o llamadas, etcétera, que procuro dar seguimiento. O sea, las consultas se dan en el consultorio, pero hay una responsabilidad que uno tiene también de poder estar ahí, sobre todo porque es parte del tratamiento, yo pienso, ¿no? Igual a lo mejor habrá quien no esté de acuerdo con eso y piensa que la consulta tiene una duración y se concluye el término de ese tiempo que le das a la persona. Yo en mi caso no sé dar ese tipo de terapias, ¿no? Entonces, eso implica que hay un compromiso y que hay una preocupación porque es un ser humano que tienes delante y que está confiando en ti. Exactamente, ¿no? Estamos trabajando con seres humanos que confían en nosotros. Leti, se nos acabó el tiempo en este espacio. Un placer tenerte aquí. Como siempre. Tu teléfono, Leti, es el 554-8687, desde hace ya muchos tiempo. Mucho tiempo. Pues amigas y amigos, hemos llegado al final de este espacio. Les recuerdo los datos de contacto: correo electrónico jorge@contactoemocional.net. El teléfono del consultorio es el 552-5200. Estamos en Facebook, estoy como psicólogo Jorge Castañeda Bustamante. También puedes buscar la página de Contacto Emocional para que le des un me gusta y estés al pendiente de todos los programas, noticias e información que transmitimos aquí por este espacio. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.